Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Entramos en el tiempo de la tertulia y hoy tenemos una tertulia especial porque, como sabéis, en este espacio solemos hablar de las profesiones de la cadena del libro, solemos hablar de escritores, de editores, ilustradores, traductores, de muchas profesiones, pero la tertulia de hoy es especial porque es la primera vez que en Windhumanoz Podcast dedicamos la tertulia a un director de cine. Y bueno, tenemos con nosotros a dos invitados que ya conocéis, porque ya han participado con nosotros en otros programas. Está con nosotros Marcos Rafael Cañas Pelayo, es doctor en Historia por la Universidad de Córdoba, máster en Cinematografía, que viene muy bien para lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, está con nosotros como ya ha estado en muchos otros programas. Marco, encantado de tenerte aquí otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael, encantado de estar aquí con vosotros y de que sea David Cronenberg el que debute en la sesión de director en el programa. No lo habíamos dicho, pero ya lo ha adelantado Marco. Es David Cronenberg, el autor al que le vamos a dedicar el director al que le vamos a dedicar este espacio. Y está con nosotros también Antonio Míguez Santa Cruz, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba y ya participó con nosotros en el extra que dedicamos a He-Man y los Masters del Universo y bueno, participará, estoy seguro, en breve también en otro de nuestros programas. Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo siempre que me invitéis estoy dispuesto a participar porque me siento muy a gusto en esta casa y encantado de la vida. Además nos has dicho tú antes fuera de micro que vienes de Sitges y bueno, en efecto. Creo que Cronenberg también es un director que te gusta mucho y sí. que pega mucho con nuestra revista y con nuestro podcast, ¿verdad? Absolutamente, o sea, empasta con la sensibilidad de vuestra revista y del podcast. Yo creo que pocos directores, ¿no? Pueden encajar mejor y que inauguremos un poco el tema cine con el cineasta de Canadá, me parece que es una decisión muy acertada, sí. Bueno, Cronenberg lo conocerán muchos de nuestros oyentes, pero bueno, para alguno que no sepa quién es, cuéntanos un poquito, Antonio, ¿quién es David Cronenberg? Bueno, David Cronenberg es un cineasta muy particular. Él nace en Ontario, en Canadá, en 1943 y se cría en unas circunstancias especiales, ¿no? Su padre es periodista y su madre era músico. Y claro, el niño desarrolló pues una sensibilidad especial hacia el arte, hacia la novela, hacia el cine, paulatinamente. Él ingresa en un departamento de ciencia cuando ya es universitario, se hace después médico, que esto creo que es muy importante para todo lo que viene después, o sea, intenta estudiar medicina, pero no se siente realizado con todo esto y conoce en la universidad a alguien que lo introduce en la industria del cine. Entonces empieza a realizar cortos, después mediometrajes, y empieza en 1977 con su primer largometraje, que es Vinieron de dentro de. Hay otro factor relevante en la vida del joven Cronenberg que debemos tocar, y es la enfermedad degenerativa de su padre. Este periodista, que influyó tanto en la sensibilidad del niño, pues enfermó de cáncer y estuvo en una agonía bastante larga y Cronenberg pudo ver cómo su padre se degeneraba y su cuerpo se deformaba hasta un punto bastante grotesco para una mentalidad todavía que estaba en formación, ¿no? Y en contrapartida también veía cómo la mente de su padre estaba lúcida. O sea que esto agravaba un poco la situación, en tanto el cuerpo se apagaba, pero la mente seguía funcionando perfectamente. Y yo creo que
en todo creador hay momentos que influyen en la vida, o hay obras que resultan esenciales. Por ejemplo, en David Lynch tenemos el motivo del Mago de Oz. O sea, el Mago de Oz está presente en todas sus películas de forma más o menos expresa. Pues la figura de David Cronenberg está mediatizada sin duda por la enfermedad de su padre, que lo traumatizó de tal manera que su cine deriva directamente de esta mala experiencia que tuvo en juventud. Pues vamos a hablar de su carrera, de su obra, pero normalmente solemos empezar con los escritores, solemos empezar por el principio, desde sus inicios hasta sus últimas obras. Pero aquí vamos a hacerlo un poco diferente porque hace poco se ha estrenado Crímenes del Futuro, su última obra. Vamos a hablar un poquito de este estreno, Marcos, sin contar, sin destripar mucho. Sin spoiler. Sí, bueno, yo creo que era una película súper esperada, que se había hecho de roga un poquito, con el que había mucho misticismo, porque tenía el guión escrito... ¿Desde cuándo no hacía Cronenberg una película? Pues, ¿tú te acuerdas cuál es la última que le estrenó? Sí, la última fue I'm Up to Stars en 2014. 2014, pues ya hacía 8 añitos, sí. Además con un guión que ya tenía escrito desde 2 años después de Crash, que fue una de sus grandes películas noventeras, y también un título que él ya había usado, aunque solamente tienen en común el título, y es una de las obras de ciencia ficción yo creo que más se han esperado para este 2022, también en el contexto de que el estreno llegaba en este momento, tras mucho tiempo sin que hubiéramos podido disfrutar de una película suya. Y como siempre en Cronenberg, como nos estaba explicando muy bien Antonio, con muchas ganas de provocar. O sea, la película muy intensa, metraje bastante breve, si no recuerdo mal, creo que apenas sobrepasa la hora y media, pero como suele pasar en su cine, la atmósfera es intenso. O sea, una película de Cronenberg no permite descanso y ahora lo discutiremos un poquito. Yo he salido con sentimientos encontrados. Me ha gustado muchísimo la distopía que plantea, el escenario que hay. Lo que pasa es como a veces me ocurre con él, por ponerle un pequeño pero, un cineasta con tanto talento y tanta capacidad de provocación, creo que los personajes, estando muy bien los actores, me falta un pelín de desarrollo. No sé si vosotros lo habéis visto y qué opinión os ha merecido estos Crímenes del Futuro. Yo todavía no la he visto, solo he visto que los protagonistas son Lia Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart, pero todavía no la he visto. He leído la sinopsis. La verdad es que pinta interesante, pero la tengo pendiente. Antonio, ¿tú qué opinas? Imagino que ya la has visto, por supuesto. Sí, la vi en cuanto pude. Pues es importante esta película porque supone un retorno a los inicios de Cronenberg. Aborda un mundo distópico, un mundo futurista, pero no demasiado futurista, en el que el mundo está contaminado, en el que lo natural está siendo suplantado por lo sintético y en el que la sociedad está, digamos que, implantando unos nuevos valores estéticos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces el protagonista es Viggo Mortensen, que realiza una performance de vanguardia junto a Lia Seydoux, que es su pareja, en el que muestra a un selecto grupo de clientes cómo los órganos de su propio cuerpo van mutando y cómo genera nuevos órganos y cómo incluso en esto puede haber cierta belleza, ¿no? Mientras tanto hay como una especie de grupo de mutantes que empiezan a ingerir plástico en vez de los alimentos convencionales. Entonces, esta es la premisa desde la que parte Crímenes del Futuro. Una peli sin duda difícil de ver. De hecho, hay cuestiones que pueden resultar muy incómodas al espectador que no esté acostumbrado al paladar no entrenado, ¿no? A David Cronenberg. Y sin embargo, yo pienso que tiene mucho valor porque David Cronenberg venía de una etapa en la que no trabajaba estos conceptos. Estamos hablando sobre todo en el siglo XXI. A partir de Spider yo creo que tiene un cambio de registro y aquí ha vuelto a sus orígenes. Pero yo aprecio que es una vuelta a esos temas de la nueva carne, al tema de la sexualidad latente,
el tema también de la sociedad degenerada, la imbricación con lo ultratecnológico, que está además mucho más depurada técnicamente. O sea, el cine de Cronenberg nunca se ha caracterizado por tener una técnica visual notable, siquiera. Sin embargo, el guión, la escritura y los planteamientos eran muy avanzados. Pero aquí ha demostrado que ha ido mejorando en la técnica hasta un punto prácticamente ya una apuesta formal excelente, como hace su hijo, Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg, si habéis visto Antiviral o Possessor, el tío tiene un manejo de la cámara y de la técnica cinematográfica extraordinaria, incluso superior a la media que podemos observar en su padre. Y aquí su padre pues, ha demostrado que se ha puesto al día. Es curioso que estábamos diciendo antes que su última película es de 2014, pero es curioso ese contraste que habéis apuntado de que es una vuelta a sus inicios, pero al mismo tiempo como ha actualizado su forma de la técnica, digamos. Efectivamente. Ha aprovechado bien esos 8 años de ausencia. Marco, ¿algo más que comentar de esta película? Sí, que la pareja protagonista es muy atípica. Como hemos comentado, es Viggo Mortensen, que hace de Saúl, que es la persona que tiene esa capacidad de generar nuevos órganos, y Leia Seydoux, que es Caprice, su compañera de performance. Y en este sentido sí tengo que decir que me gusta mucho porque son unos protagonistas realmente que se alejan mucho del cine más comercial. Son como dos outsiders, pero su espectacularidad les permite ingresar en algunos círculos. Incluso me acordé que en la época del emperador Nerón había una especie de profeta que emuló algunas cosas de los cristianos, incluso el truco de lo de las llamas en la cabeza, y tenía una amante muy exótica que lo acompañaba, y bueno, con esa, aunque eran gente muy humilde, gracias a eso pudieron entrar en círculos patricios y también círculos muy sórdidos. Y creo que aquí Cronenberg repite un poquito eso, porque son personajes muy marginales, pero esa marginalidad permite que atraigan a muchos sectores de grises burócratas, a la resistencia que estaba planteando Antonio, porque le interesa mucho el don que tiene este hombre. Y es una sociedad además también que ha cambiado mucho el concepto que tenemos de dolor. O sea, el dolor es una cosa que aquí ha cambiado mucho, incluso una cosa que se busca, que se pretende recuperar esa... Muchas veces Cronenberg dice que en sus distopías tenemos que entender a sus personajes como antepasados, es decir, es como si un Neandertal nos viera a nosotros o un Homo antecesor, que nos van a faltar piezas, más o menos nos puede sonar, pero como él ha dicho, es un futuro cercano, pero donde han cambiado algunas reglas, sobre todo biológicas, y en ese sentido, para los que les guste la ciencia ficción, tienen un terreno muy fértil para dejarse llevar. Ahora bien, también es una peli dura, o sea, sí, tiene escenas fuertes. Antonio. De hecho, vamos, el tema de la medicina va a estar muy presente, de la autopsia. O sea, que hay que ajustar el paladar porque es muy interesante lo que plantea, pero también es duro, ¿eh? Y tiene un juego de provocaciones muy Yo potente. quiero también notar una crítica al arte contemporáneo, ¿sabes? Porque las nuevas performances y el arte contemporáneo, en sí el arte de vanguardia, como bien sabéis, está absolutamente capitalizado. Ya no es lo bueno que sea artísticamente, sino lo que vale ese arte. Entonces, ¿qué hay detrás de la obra artística del futuro? Yo creo, o qué podría haber detrás, ¿no? Que es más interesante aún. Yo creo que se emite una crítica importante a esa contaminación de lo artístico por el capital y esa falsa sofisticación, ¿no? De algunos sectores de la sociedad que ya por consumen cualquier cosa. Pero también hay muchos estilemas del director que hemos podido observar a lo largo de su filmografía, como puede ser el tema del sexo grotesco, porque hay algunas escenas, secuencias de la película que son muy cárnicas, muy incluso escatológicas, que tienen un componente sexual muy bien medido en el sentido de que incluso pueden resultar ser eróticas. Y aquí ha calibrado muy bien un hombre de 79 años que tiene lo que puede impactar al espectador esta serie de escenas y ya digo, mide muy bien. También la evolución del cuerpo
la adaptación a un nuevo contexto sigue estando presente y eso lo vamos a ver desde los orígenes. Y bueno, y decir, como ha comentado Marcos, que esto es un proyecto que, o sea, sería como una narrativa circular, ¿no? Porque él empieza en uno de sus mediometrajes, pues, queriendo abordar este tema de la gestación de órganos nuevos, de seres mutantes que se adaptan a un nuevo medio, en una película de los años 70, de hecho de 1970, que también se llama Crímenes del Futuro, pero que, como ha nombrado Marcos, comparte algunos conceptos, pero es esencialmente distinta. Entonces, ha tenido ahí como ese prurito de ir refinando esa historia desde el año 1970. Y es que han pasado 52 años, ¿eh? O sea que lo ha estado martilleando 5 décadas hasta que ha conseguido hacerlo. Y citabas antes sus orígenes y creo que es buen momento para que nos vayamos muchos años atrás, como bien has dicho, unos 50 años, pero bueno, comentaste antes, si no recuerdo mal, Antonio, que su primer largometraje fue Vinieron de Dentro del 77, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Queréis citar algunos de los cortos? ¿Hay algunos reseñables o mediometrajes que se puedan reseñar o vamos directamente a los largometrajes? Los cortos de Cronenberg son complicados porque están afectados por un aire experimental difícil de asumir. A mí me gustan, ¿eh? Pero tienen ahí un rollo, una mezcla de la pretensión de Ingmar Bergman con la juventud de alguien que está jugando con el cine por primera vez, donde ya se pueden observar muchas de las cuestiones que va a explotar posteriormente, pero como en proceso todavía de producción, de gestación, ¿no?, intelectual. Y yo pues recomendaría quizás Crímenes del Futuro. Estéreo es más difícil. No la recomendaría para entretenerse, desde luego, ni muchísimo menos, pero como curiosidad también está bien. Sin embargo, me parece que para el público que quiera explorar Cronenberg debería empezar por su primer largometraje. Pues venga, coméntanos un poquito. Háblanos un poquito de Vinieron de Dentro. Sí, bueno, mira, yo creo que David Cronenberg se ha catalogado como un director que se adscribe a la ciencia ficción, al terror, pero en realidad es que él es un género en sí mismo, como vamos a ver, sí, porque lo que él hace, ese body horror tan particular, ¿no?, que depende del contexto, de la evolución, del ambiente, es único prácticamente en Cronenberg. Y él empieza, pues, mediante películas que sí son terror convencional, pero introduciendo esos elementos particulares. Por ejemplo, Vinieron de Dentro de no deja de ser una explotación de La Noche de los Muertos Vivientes, que todavía estaba próxima. O sea, La Noche de los Muertos Vivientes de Romero del 68 y esta pues es del 77. Hubo una gran explotación de zombies durante esa época. Tenemos el cine de Lucio Fulci, de Lamberto Bava, un montón de gente, el mismo Tom Savini en el 90, que explotaron el tema de los zombies. Y él quiso también sumarse a este rebufo, pero incorporando algunos elementos propios, como es el tema de la pulsión sexual de estas criaturas, ¿no? Estas criaturas, a partir de unas babosas eran capaces de contagiar y el sexo está muy presente en la película de Vinieron de Dentro de, como va a ser una constante en su filmografía. Entonces, hay que decir que Cronenberg pues explota un género común como el de los zombies, pero introduciendo ya estilemas que son particulares de él. Y eso pues tiene mucho mérito, sobre todo en una etapa donde se explotaba y se copiaba sin ton ni son. Estamos en el esplendor de la explotación cinematográfica. La Black Exploitation está ahora también. El tema de los zombies, el tema del terror animal. O sea, los italianos lo copiaban absolutamente todo y peor. Después vendría Conan incluso. Pero este hombre copiaba o cogía ideas de otros, pero las hacía suyas. Y eso ya me parece que es una virtud absoluta dentro de la cosmovisión artística. Sí, de hecho, ahí yo creo que él empieza a mostrar, como bien ha dicho Antonio, su capacidad de coger y sobre todo también de la literatura, porque J. G. Ballard, que va a ser luego el autor del que va a adaptar Crash,
tenía algún concepto parecido al de Vinieron de Dentro, aunque luego novela y película tienen cosas muy distintas, ya hay un homenaje al tema de los zombies, pero ya le está cogiendo mucho la pista a ese autor, que es una ciencia ficción donde el sexo es un elemento vertebrador y además nuevo, o sea, como una nueva forma de sexualidad y que ha cambiado la sociedad en base a eso. Y como bien dice Antonio, yo creo que aquí ya, incluso en este primer Cronenberg, podemos ver algunas de esas pautas, o sea, tanto de su propuesta estética como de cuáles son los sitios donde picotea literatura, donde podríamos destacar a Ballard y a Philip K. Dick, que va a ser otro de sus referentes, y esa capacidad de absorber lo de los demás y luego, en base a eso, como un buen adaptador, al estar en el séptimo arte, llevarlo por otro derrotero que a él le convenga más para ese formato. Hace exactamente lo mismo con su siguiente película, Rabia, que viene, digamos, que a evolucionar el cine de vampiros, porque Rabia va sobre vampiros, pero incluyendo el tema de la metamorfosis del cuerpo, esa glándula axilar que tiene el vampiro, en fin. Y yo también veo aquí como un preludio de lo que fue el temor hacia el SIDA, ¿no? Que explota un poco después, en la década siguiente. Él era un maníaco de la enfermedad y él parecía prever, ¿no?, todas estas posibilidades víricas que acabaron sucediendo, ¿no?, en la década siguiente. Y en Cromosoma 3, que esa película a mí me parece muy importante dentro de la filmografía de Cronenberg, ya introduce muchos aspectos directamente biográficos. Porque el tema de la degeneración de la protagonista, del antagonista, la copia directamente del padre, después el tema de esa gestación de seres que fluyen de ella a través de la psicosomatización, también es algo muy importante dentro de Cronenberg, y aquí yo sí observo que hay un salto cualitativo, ¿vale?, en Cromosoma 3. De hecho, es la primera película que gasta $1 millón. O sea, estamos hablando todavía de serie B, o sea, muy poco, pero es que las de antes, creo que el presupuesto era $200.000 canadienses, que viene a ser $175.000 o 150.000. En fin, una cosa nimia, o sea, prácticamente era serie Z. Pero en Cromosoma 3 sí se da un salto y el éxito ya originó la película quizá más famosa dentro del círculo underground y de culto, que es Scanners. Scanners, Michael Ironside. Efectivamente, sí. Pues nada, Marcos, comenta un poquito. Scanners, ¿qué te parece? Es otra de estas pelis donde tienes que tener el estómago preparado, porque es la de las cabezas reventándose, pero aún así hay que reconocer que es muy, muy interesante y tiene momentos que además hay que pensar que es un rodaje de apenas 2 meses, si no recuerdo mal. Es una película hecha con muy poco margen y donde él vuelve a demostrar muchas de sus obsesiones, y me estoy acordando del programa que hicimos de Bram Stoker. Si nos fijamos, el proceso es parecido, o sea, son niños muy traumatizados con la enfermedad, con la muerte de seres queridos muy prematuramente, muy interesados por la medicina, por las transfusiones, la remodelación de la carne, y tanto Cronenberg como Stoker son capaces de usar eso para sacar pues realmente un ajuste de cuenta, o sea, es como su revancha con esos actos traumáticos, pues convertirlo en su imaginario, y son capaces de compartir con nosotros esas pesadillas y encima con un contenido muy artístico. A mí personalmente esta etapa de Cronenberg no es la que más me apasiona, creo que por mi gusto, ahora hablaremos del Cronenberg, entre comillas, un poquito más serio y con otros presupuestos, pero es que, como bien ha dicho Antonio, creo que es muy interesante para verle las pinceladas y las obsesiones que lo van a acompañar durante toda esta época. Y yo creo que esta es una de las que mejor expone este Cronenberg más heavy y sin ningún problema de caer en la serie B, en la sangre. O sea, muy, muy llamativo. Creo que lo representa muy bien en la etapa que estamos ahora reflejando. Hay una cuestión también que a mí me llama la atención de Cronenberg, y es su parentesco con la sensibilidad japonesa. A la hora, a la hora de entender el nuevo orden mundial, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses evolucionan técnicamente muchísimo a lo largo del siglo XX, y eso creó una especie de histeria colectiva. O sea, había japoneses que en los años 70
eran viejos y habían visto toda la evolución del mundo en su ciclo vital. Claro, eso a nivel nacional puede generar pues un desasosiego. Y, claro, me estoy refiriendo a que si un japonés nace en 1870, estaba en época medieval y en los 70 Japón era la principal potencia del mundo. Eso se vio reflejado en las representaciones cinematográficas, también de cómic, manga de Japón, a través del cyberpunk y otros géneros, ¿no? Godzilla, el kaiju. Pues es que Cronenberg hace exactamente lo mismo. Fijaos que Scanners puede ser perfectamente una versión de Akira. Si habéis visto Akira de Katsuhiro Otomo, hay unos niños que tienen un poder especial, una evolución de la raza humana, y en Scanner pasa exactamente igual. Si bien esos niños surgen porque a las madres se les administraron unos fármacos, ¿no? Y tienen ese poder extrasensorial tan llamativo. Y bueno, también habrá referencias en el futuro, por ejemplo, Shinya Tsukamoto, Tetsuo, el hombre de hierro, donde se mezcla la carne y el metal en una metáfora del hombre contemporáneo y sus miedos, está también íntimamente ligado con lo que vamos a ver a partir de Videodrome y otras cuestiones del horror corporal de Cronenberg. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cómo este autor, que nace en Canadá, tiene una sensibilidad tan parecida a la del Japón de posguerra, siendo esta tan particular y tan suya. No, se podría escribir una tesis sobre ese tema, perfectamente, sí. De hecho, has citado Videodrome. En 1983, creo recordar, se estrenan 2 películas suyas, Videodrome y La Zona Muerta, que también es seguro que muchos de nuestros oyentes las conocen. ¿Ahí había o hubo ya un cambio, una evolución? ¿Notaste ahí algo o es más adelante, ya a partir de La Mosca o más? Porque La Mosca creo que es del 86. El 86, sí. 86. Hablarnos un poquito de Videodrome o Zona Muerta, porque claro, es curioso que ese año se estrenen 2 y que por lo menos La Zona Muerta yo es de las que recuerdo en mi mente de cuando yo era muy pequeño todavía, pero sí que es una película que se me quedó bastante usando el material de Stephen King, que también le dedicamos efectivamente, una Stephen King. Es muy interesante. Sí. Pues Marco, dale, cuéntanos un poquito sobre estas dos yo creo películas. que en Videodrome sí que vemos aquí la influencia de Philip K. Dick y el tipo de ciencia ficción que él hacía. Aquí está muy presente. Tiene un actor como James Wood, que ya también vamos a ir viendo cómo la calidad de los repartos de estas películas va subiendo y subiendo. Todavía le falta encontrar a Viggo Mortensen, que yo creo que ha sido su gran actor para este tipo de películas, pero James Wood aquí ya está espectacular. Es otra peli muy fuerte y donde además yo creo que, no sé si Antonio coincidirá, vuelve a jugar con el tema del voyeur, ¿no? De la persona que mira, que observa y de quién es realmente el perverso, ¿no? De lo que se está pasando o de alguien que está viéndolo y disfrutando. O sea, yo creo que una metáfora muy, muy fuerte donde el cuerpo vuelve, en este caso, a ser penetrado por lo audiovisual, que creo que es una metáfora también muy adecuada de el bombardeo que tenemos hoy en día, ¿no? Nada más que mirando nuestro teléfono móvil. Y yo creo que una obra muy adelantada a su tiempo, que alguna cosita le puede haber envejecido, porque claro, ya han pasado mucho tiempo, pero tiene unas intuiciones que yo consideraría, la verdad que geniales. Y la otra, que también tiene un actor muy bueno, que es Christopher Walken, si no recuerdo mal, en La Zona Muerta, donde yo creo que vuelve a demostrar lo que muy bien estabais explicando, de que es alguien que es capaz de coger materiales muy buenos, en este caso literarios, de Stephen King, pero luego darle su propia voz. Él luego reflexiona y creo que como los grandes adaptadores no se contenta con hacer un copia y pega o errores burdos, es decir, que él lo transforma de una manera muy adecuada. Yo creo que lo observa y lo traduce al lenguaje del arte en el que él es genial, en este caso el cine. Y si tengo que elegir una de las dos, creo que me quedaría con Videodrome, porque impacta mucho. Sobre todo la primera vez que, si algún oyente nunca la ha visto, la primera vez que se ve una experiencia fuerte esa película. Yo aquí me voy a tirar un poco al barro y voy a decir que Videodrome es la obra cumbre de David Cronenberg. Es para mí la película más representativa de lo que él quiere proyectar, ¿no? Del mensaje que quiere dejar. Cuando él se muera, me parece que él quisiera que la gente viera Videodrome, y además la película tiene una atmósfera absolutamente subyugante.
es pesadillesca. Va sobre, digamos que, un trabajador para una cadena privada que tiene que buscar material para emitir, ¿no? Y da con un canal extraño, sintoniza con un canal extraño y ahí suceden todo tipo de aberraciones y hay como un influjo hipnótico, ¿no? Que ese canal pues contagia a aquellos que lo visionan. Y después la metáfora me parece absolutamente extraordinaria. O sea, estamos Antonio, hablando ¿no de la... crees, perdona, Sí, que es que con esa reflexión tan interesante que ha hecho, ¿no crees que ese adelantarse le obligó para un peaje? Porque creo que uno de sus grandes fracasos a nivel económico. La película creo que recauda 2 millones de dólares y había costado bastante más, ¿no? 5. Que a lo mejor, exacto, que se ha ido reivindicando con el tiempo, ¿no? Que Sí. es una cinta que yo creo que en su momento recibió No se muchos supo palos. entender. Sí. No se supo entender porque tiene un tono bastante alineal, desfragmentado. La gente en una película principalmente buscan una narrativa lineal, digamos que un discurso empiece en A y acabe en C, con B de por medio. Pero aquí la película se centra más en transmitir sensaciones, en transmitir emociones. Y cuando la gente no tiene esa estructura, pues se desconcierta y entonces pues la película sufre, salvo que sepas lo que va a ver. Yo creo que un amante de Cronenberg y que entienda su cine va a disfrutar mucho con Videodrome. Y además es que el mensaje de la pantalla como subyugadora de masa al servicio de las grandes corporaciones para manipular, para influir, es tan potente. Y lo vemos hoy día, vemos lo que ha pasado con Ferrera, vemos la influencia de la pantalla a nivel incluso violento, a nivel de cambiar la opinión, a nivel de cambiar el espíritu del espectador. Es tan fuerte que el ejercicio visionario que hizo ahí Cronenberg fue estupendo y después el terror explotó eso también. O sea, hemos visto cómo muchos entes surgen de la pantalla en una metáfora de esto mismo que contaba Cronenberg, como el mismo Freddy, Shocker de Wes Craven o Ringu de Hideo Nakata, con Sadako emergiendo de la pantalla. Pues todo esto son un poco emulsiones de lo que planteó ya David Cronenberg en esta película, para mí extraordinaria, de 1983. Y respecto a La Zona Muerta, sí que ahora doy una puntada. Sí, te iba a decir que precisamente lo que estáis comentando, para cerrar ya con Videodrome, es el ser tan visionario, el adelantarse tanto. Estamos hablando de 1983, como dijo antes Marco, efectivamente tiene toda la pinta de que fue lo que la condenó. No se entendió. No se entendió en su momento, pero como has dicho bien, Antonio, con el paso del tiempo no sé si se le ha dado el valor que merece, pero sí que a nivel de nicho sí. O sea, a nivel de nicho, o sea, una película de culto. O sea, si tú le preguntas a un fan del terror, seguramente de esta etapa te va a decir que La Mosca es su película favorita. Pero me parece que los fans de nicho, digamos que los cafeteros de Cronenberg, te van a decir que Videodrome quizá sea la principal abanderada, ¿no?, de su filmografía. Y La Zona Muerta, que por cierto, Stephen King, que como sabéis sus obras han sido adaptadas hasta la saciedad, pues dio su beneplácito y su conformidad con esta adaptación, que Stephen King ha tenido muy malas experiencias con ¿te acuerdas, Ismael? Lo hablamos con Ariel Bossi, que es el gran experto, que no es fácil que Stephen King, bueno, Kubrick se chocó con Kubrick, o sea, que son palabras mayores, o sea, que no es poco elogio que... Yo entiendo que para un autor que crea y ve como su obra pues es adaptada y es mutada, incluso, aquí vamos a hacer una analogía con la piel y la carne de Cronenberg, pues tiene que ser duro, ¿no? Porque al final lo consideras como un hijo. Pero, por ejemplo, Stephen King, yo creo que se tendría que flipar con la versión que hizo Stanley Kubrick del Resplandor. Pero esta versión de La Zona Muerta a mí me gusta mucho. Y vemos también la categoría que tenía como cineasta. O sea, aparte de crear y de tener una marca de agua propia, el tío conseguía adaptar textos ajenos con una solvencia increíble y además imprimiéndole
esa oscuridad personal que él tiene, ¿no? A mí Christopher Walken en la peli me gusta. Y si nos damos cuenta, también sintoniza un poco con el cine de Cronenberg en tanto parte de una persona normal que evoluciona a otra cosa. Esta vez no es tanto a nivel físico, pero desde luego sí que lo es a nivel psicológico y a nivel, pues, espiritual. Entonces, no es tan distinta. Además la verdad es que no recuerdo porque yo la película la vi hace mucho tiempo, pero leyendo un poco sobre ella hace unos días, leí algo que me llamó mucho la atención, y es que Christopher Walken, hay una escena de la película en la que recomienda a sus alumnos que lean La leyenda de Sleepy Hollow, que precisamente Christopher Walken terminaría interpretando al jinete sin cabeza en la película de Tim Burton. Son de esas curiosidades de... Es verdad, es totalmente cierto. Un pre-easter egg. O sea, es como una referencia y qué guapo, tío. Pues sí, claro, la verdad es curioso. Bueno, pues vamos, si os parece, no sé si queréis la continuación, la siguiente, La Mosca, imagino, ¿no? Sí, maravillosa. 1986, que como dice Antonio, probablemente si le preguntamos a aficionados que nos hablen de las favoritas de esa época, te digan La Mosca. Pues Antonio, dale un poco, habla de esta película. La Mosca es una película extraordinaria. Tiene también su intrahistoria porque la productora quiso hacer un remake de la versión de 1958. ¿Os acordáis? Que era, pues, una adaptación más o menos fiel del relato de George Langeland, que se publicó en Playboy un año antes. Pero David Cronenberg no quiso hacer un remake de la película porque estimaba que había envejecido mal, y yo lo puedo entender. Así que prácticamente reescribió el guión desde cero e introduce algunos elementos esenciales que además sintonizan bien con su sensibilidad, porque si recordáis, en la película del 58, en el relato de Langeland, cuando el científico, que me parece se llamaba Dr. Browning, se introduce en las cápsulas, se introduce también la mosca y sale con la cabeza y el brazo ya cambiados, ¿no? Como, sí, directamente. Sin embargo, aquí hay una metamorfosis, o sea, hay un cambio paulatino, y yo creo que ahí radica el principal interés de la película. En vez como Seth Brundle se va convirtiendo... Jeff Goldblum. Además, que viene muy bien el actor porque tiene unos rasgos tan particulares, tiene unos rasgos, una nariz, unos ojos tan expresivos, como Seth Brundle se va convirtiendo en Brundle Mosca. Y esto también entronca directamente con el género de hombres lobo y de criaturas, porque se van transformando en otra cosa, pero paulatinamente. No de forma directa como aparecía en el relato de John Langeland, porque aquí lo que le interesaba a David Cronenberg es ver cómo el cuerpo se va destrozando. Y de hecho la película es muy explícita en este sentido, y hay partes en las que a Seth Brundle se le desprende la uña o vomita una especie de enzima asquerosa, en fin. La película es body horror total y es complejísima. O sea, la película es mucho más compleja de lo que pudiera llegar a parecer. Pero me parece un ejercicio extraordinario de cine. Yo creo que tanto Geena Davis como Jeff Goldblum están fantásticos. Y creo que incluso puede llegar a preludiar, y esto es una reflexión personal, al cine de héroes, pero en una versión oscura, porque al final Seth Brundle no deja de ser como una especie de Spider-Man, pero en versión oscura. Y lo que quería hacer era conquistar el mundo y plagarlo de mini moscas, mini híbridos. Esa era la obsesión que tenía al dejar embarazada a Geena Davis. Entonces podía ser como una versión, un reverso tenebroso del género supers, ¿no? que se puso de moda. Yo creo que da en la diana totalmente, porque de hecho los famosos What If de Marvel, uno de ellos que hicieron en la década de los 90 era de si Spider-Man se hubiera convertido en una araña, pero en el estilo clásico. Y si lees ese cómic, es totalmente un homenaje a Cronenberg y a su mosca. O sea, que yo creo que da en la diana totalmente. Fíjate. Es la versión oscura de la transformación del superhéroe, pero con ese punto tenebroso y de horror. Yo recuerdo que esa película, la verdad es que
me perturbó Sí, bastante porque también creo que la vi antes de tiempo. Sí, a mí me pasó igual. Pues esa película es del 86, yo no recuerdo cuándo la vería, pero era demasiado pequeño, creo recordar, y recuerdo que me perturbó. Había algunas escenas que se me quedaron grabadísimas. Pero por eso estamos Porque aquí es ahora verdad que- hablando. A mí me dio, pesadilla Efectivamente. esa película en su momento. Efectivamente. Sí, pero... Bueno, ahora sí que quizás podamos hablar de Marco nos lo puede comentar. Pasamos a 1988 a Inseparables. ¿Qué nos puede decir de esa película? Y si hay aquí, no sé si Antonio estará de acuerdo, un cambio de época o no. Bueno, yo creo que sí. No sé, Antonio, ¿qué opina? Para mí sí que hay un Rubicón. Una cosa muy curiosa de Inseparables es que barajó a Robert De Niro y a William Hart para esta película y salieron despavoridos cuando leyeron el guión, porque el guión vuelve a ser muy fuerte con tema de insectos, otra vez una reflexión de la naturaleza humana. Lo hizo Jeremy Irons, que yo creo que además es una de sus mejores actuaciones. Muy complicado el papel de dos gemelos, una familia realmente truculenta. Y yo creo que aquí ya estamos ante el Cronenberg, entre comillas, más serio, que no ha renunciado a su gusto por la serie B, pero que ya se va a embarcar en un nuevo tipo de cine. Y yo sí, aquí sí que marcaría una frontera de lo que habíamos visto antes y lo que vamos a ver a partir de ahora. Y de verdad que es una tragedia con un aire griego, pero muy grotesco. O sea, es como Electra y todo ese tipo de mitos, Edipo. Es una historia muy potente y que realmente psicológica. Este creo que sería más terror psicológico en este caso, en esta película. Yo recuerdo, lo que sí me llama, una de las cosas que me llama mucho la atención, no solo esta película, es la elección tan particular de los protagonistas. Son actores todos muy particulares, porque no son actores al uso. Christopher Walken, Michael Ironside, Jeremy Irons, son actores que no son los típicos de las películas. Me gusta mucho la elección de los actores. No sé si estáis de acuerdo con eso, porque... Sí, yo creo además que Cronenberg, exactamente como tú dices, Ismael, es muy bueno en los castings. Ya hablaremos ahora de los actores. No se suele equivocar. Cuando coloca sus piezas. Ajá. Bueno, seguimos con Inseparables, Antonio. Sí, una película de terror psicológico. Yo siempre he pensado que David Lynch y David Cronenberg comparten genealogía, cinematográfica por lo menos, y en Inseparables se puede ver esto. También se puede ver también en Naked Lunch, el almuerzo desnudo posterior, o incluso en Spider, pero sí creo que crean atmósfera malsana, pesadillesca, hasta cierto punto parecida. Si bien desembocan en distintos lugares, sí se pueden comparar. Y a mí esta película me da un mal rollo, y es una peli de dobles, de doppelganger, y siempre me dio la impresión de que jugaba con dos hermanos siameses, pero que por azares del destino están separados. Pero en realidad son siameses. Es como si hubieran nacido pegados y lo comparten todo, pero fijaos, hasta que una mujer tiene una deformación en el útero y esto cambia absolutamente todo. Recordáis que son ginecólogos, pero esa deformación en el útero les parece tan fascinante que empieza ahí a haber una diferencia, un choque entre los dos hermanos. Estamos hablando también de la belleza del interior de los órganos, de una belleza estética que puede llegar a embriagar al que lo ve. Y esto es algo que ya se ve en la película, que lo ha seguido explotando, en Crímenes del Futuro. Estamos hablando de una disposición interior de los órganos que, por ser distinta o por ser equilibrada, puede incluso a suscitar un interés sexual. Esto está en Inseparables. Lo que pasa que está está introducido de un modo más sutil, ¿vale? Pero sigue estando. Por eso yo creo que, si bien, en efecto, Inseparables es un cine evolucionado y es un cine más serio, vamos a decir, serio o formal, entre comillas, sigo considerando que las inquietudes fundamentales de David Cronenberg están ahí y seguirán estando. Entonces, yo creo que podría ser como un paso intermedio entre ese cine de serie B que hemos visto en los comienzos y que tendría su fin con La Mosca,
y después el cine pues formal, despojado ya absolutamente de fantástico, que vemos en el siglo XXI, sobre todo con una historia de violencia. Al final os preguntaré cuál es vuestra película favorita de Cronenberg, irla pensando, aunque por lo que ha dicho Antonio no sé si será Videodrome. Digo la segunda. Diga la segunda, que diga la segunda. Digo la segunda. Dirá la segunda. Pero vamos a hablar de una película que no sé si me equivoco mucho, pero quizás sea, si no la favorita, una de las favoritas de Marcos, ¿no, Marcos? Estamos hablando de Crash. Sí, creo que sería mi segunda favorita. No voy a hacer spoilers. Hay una que está un poquito por delante, pero por muy poco. Crash es un impacto absoluto. Y la gente que lo quiera ver, yo creo que ahora mismo estarían de enhorabuena porque se volvió a poner en cines por el aniversario y han sacado recientemente en castellano una edición precisamente de gente del Festival de Sitges, que es una maravilla, que incluye una entrevista muy extensa entre Ballard, el escritor de la novela original de Crash, y el propio Cronenberg. Y ahí se ve muy bien lo que hemos mencionado, que también le pasaba a Kubrick, que aunque ellos luego puedan cambiar mucho, tienen un respeto muy profundo por el trabajo de un escritor. Ellos valoran mucho a alguien capaz de crear historias y de inventar universos. Y eso Cronenberg lo deja muy claro. Su Crash es muy distinta de la novela, pero él lo que hizo fue releérsela porque ya la conocía, le había encantado, y luego dejar pasar unos meses y tratar de quedarse con la esencia de él como público, qué le había gustado de Crash y cómo podría hacerse una película que él dijera, vale, es distinto, pero está la atmósfera y estos personajes tan curiosos, donde nuevamente, igual que en Crímenes del Futuro, a mí me sorprende muchísimo la capacidad de este hombre de en 1 hora y media condensar tanto, porque si yo tuviera que hacer Crash, creo que me montaría una película de 4 horas y no se entendería nada, y él es capaz de en 1 hora y media llevarme a todo ese mundo enfermizo y trasladarme una distopía que yo creo incluso, no sé, Antonio, que pensará que hasta me conecta con Black Mirror, que es el futuro súper cercano, es decir, esto está a la vuelta de la esquina y hay gente que puede desarrollar este tipo de cuestiones. Crash es hipnótica, donde además yo creo que él encuentra a su Dream Team, que es Howard Shore con la música, que es una maravilla metálica, y luego la fotografía, que además los seguidores de Star Wars les sonará mucho este nombre, que es de Peter Suschitzky, que es uno de los cerebros en el Imperio Contraataca. O sea que yo creo que aquí él ya tiene todas las piezas. Vuelve, como muy bien ha dicho Ismael, a acertar el casting, que es rarísimo, pero todo el mundo encaja. Son nombres que no se nos hubieran ocurrido. Deborah Kara Unger, que era un rostro no tan conocido en ese momento y se devela como una presencia de una sensualidad asombrosa. No recuerdo cuál de la hermana Arquette era. Rosanna, ¿no? Arquette, creo que es. Rosanna Arquette, que a veces la confundo con... Es Rosanna Arquette, que hace una especie casi de pseudo Harley Quinn en algunas cosas, que a mí me recuerda mucho. Y es Elías Coteas, que nunca ha hecho un papel como este, y de verdad es una cinta donde además él te va a provocar constantemente. Estás en una sociedad enfermiza, en un mundo muy turbio, pero tú te insertas ahí y tú estás en la normalidad. No va a haber ninguna lesión moral, no va a haber ningún análisis y no te va a explicar por qué esa gente hace lo que hace. Y es de verdad una peli que se te incrusta. Y el otro día lo estaba comentando con Antonio para la tertulia, no entenderíamos Titanes, por ejemplo, sin esta maravilla. Antonio. Sí, es una peli visceral, una peli que representa el cambio, pero ya no a nivel individual, sino a nivel incluso colectivo, ¿no? Porque ese mundo cambiante, ese mundo estructurado, ultracapitalizado, lleno de normas, al final genera individuos en la periferia del sistema, ¿no? Y estos fetichistas que protagonizan Crash pues son fruto de esa sociedad enferma. O sea, yo no los veo ni como culpables, o sea, los veo como víctimas casi, ¿no? De un sistema que funciona mal. Entonces, ellos encuentran ese fetiche en los accidentes de coches, en el tema de la fusión de la carne con el plástico y los metales de la herida, que es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Esa transformación del cuerpo a una nueva naturaleza, a una nueva sensibilidad, adaptándose al entorno, aunque sea malsano, como es. Pero la película me parece de un valor extraordinario, o sea, valiente y desde luego pues no se la recomendaría a según qué persona, ¿no? Además, yo creo que... Perdón. Sí. Que no, como dice Antonio, muy valiente, y aparte de elogiar a Cronenberg, elogiar a los actores, porque esos actores y actrices
se metieron en un follón en esa época y las críticas en Cannes estuvieron súper divididas. Sobre todo creo que el personaje de Hunter, el personaje de Deborah Kara Unger son muy, muy difíciles de hacer. Y yo aquí los conectaría con David Lynch y, por ejemplo, Terciopelo Azul y este tipo de erotismo oscuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. El nene quiere follar, ¿no? Que decía Dennis Hopper, ¿no? Pues Sí. aquí querían también, pero de otra forma. Y el vínculo con Titane de Julia Ducournau está ahí, vamos. La película de Titane, la protagonista directamente mantiene relaciones con un coche. O sea, ya es que ya se quitan de en medio el factor humano y ya van directamente al coche en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es descendiente directa de Crash y es una película fantástica que también depende de la moral del espectador, ¿no? O sea, la película yo creo que es buena de per se, o sea, independientemente de quién la mira, es buena. Pero, por ejemplo, si tú has tenido una educación judeocristiana, te han inculcado unos valores católicos y tal, tú ves esta película y te va a explotar la cabeza, va a decir, ¿qué coño me están poniendo aquí, tío? Eres un degenerado, ¿cómo has visto esto? Pero, de nuevo, recalcar ese equilibrio magnífico entre lo que es tabú, lo que es grotesco y lo que puede incluso resultar erótico. Porque creo, y de nuevo aquí voy a dejarme en mal lugar, pero creo que la película consigue recrear escenas erotizantes y con éxito, ¿sabes? Por eso creo que la escritura o la adaptación, la reescritura, en este caso, es fantástica para la gran pantalla. Además, aunque sea muy fuerte en contenido, a mí la sensación que tuve al ver Crash es que un poquito teatral, en el sentido de que en el teatro siempre se ha dicho que es peor lo que te obligan a imaginar como público que lo que ves. Y se ven cosas fuertes, pero yo creo que el gran secreto de Crash es que tú te tengas que imaginar muchas cosas. Y estoy pensando en la escena del autolavado de coches, que es una de las más potentes que se han hecho en esa época, comparable, te digo, yo sobre todo estoy pensando en David Lynch, pero no vemos tanto. Y no está, es más lo que esté pasando en tu cabeza y lo que te esté transmitiendo esa escena, pero no se está viendo tanto como parece en un principio. O incluso a ellos con lo de la fotografía de los accidentes, es más la cara que tienen ellos y cómo lo viven que lo que se está viendo, que muchas veces es bastante menor de lo que podría ser. La peli no es tan explícita, por ejemplo, como la novela. La novela a mí me resultó bastante más gore en algunas descripciones de lo que pasa es que, como bien ha dicho Antonio, Cronenberg lo que te invita es a mirar por la rendija y no te va a decir que eso es malo, eso es bueno o eso es regular. A partir de ahí es cosa tuya y meterte en una sociedad que ya no es lo que hemos dicho. Tienes que imaginarte que eres a lo mejor un homo antecesor que ahora de repente estás viendo la evolución de la especie y te van a sorprender un montón de cosas. Que va a decir, a mí esto no me cuadra o esto no es mi... Y ojo, ¿os acordáis de ese vínculo entre Cronenberg y Japón? O sea, Sí. yo creo que conocéis el tema de los fetichismos y la sexualidad japonesa, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco estamos volviendo sobre lo mismo, ¿sabes? Japón es un país tan civilizado, tan normativo, que la humanidad grotesca sale por algún lado, ¿sabes? Al final, estamos hablando de personas que se están convirtiendo en robots y pues, no sé, después lo compensan lamiendo el sillín de una bicicleta, ¿no? O yendo a un prostíbulo y para que lo acaricien con una pluma o cosas así. Pues esto es parecido. O sea, vemos como las inquietudes que mueven a Cronenberg son las mismas que la de la cultura japonesa. Y vuelvo a reincidir sobre ello, sí. Pues vamos a dejar el siglo XX, vamos a pasar al siglo XXI, pero antes me gustaría también comentar una cosa, porque claro, vosotros controláis muchísimo del cine de Cronenberg, pero los que lo hemos visto como simples espectadores, sus películas y demás, aparte de lo que comentábamos antes del casting de protagonistas, que llama mucho la atención su buena elección, también me llama mucho la atención que la mayoría de sus películas principales, desde Cromosoma 3, Scanner, Videodrome, La Zona Muerta, La Mosca, Crash, el metraje de esas películas es bastante cortito. O sea, creo que lo comentó antes Marco, está entre 90 y 100 minutos la mayoría de ellas, y cómo es capaz de condensar en ese metraje sin necesitar, como decía Marcos antes, yo haría una película de 4 horas. Pues él, en un metraje de entre 90 y 100, cómo condensa la historia y cómo logra transmitir lo que quiere en ese metraje, ¿no, Marcos? Sí, yo creo que ese es uno de sus grandes secretos,
para transportarte a esa atmósfera opresiva o enfermiza. Y lo que tú bien mencionabas, Ismael, que no abusa, no creo que él sabe que el influjo y el poder de... Como las pesadillas son muy potentes y son muy breves. Es más cómo perdura y que luego tú comentes, pues, qué mal cuerpo me puso. La pesadilla puede haber sido 3 segundos muchas veces, puede ser una cuestión mínima, pero es el resabio que te deja. Y yo me acuerdo que precisamente por el tema del aniversario, que además ahora también han hecho una película sobre él, Carlos Bollero, ¿no? El famoso crítico. Él hizo un programa a La Ventana sobre Crash y dice que es una peli que siempre que la ves, la siguiente semana vas a estar rumiando la película. De esto y detalles que y yo creo que es muy buena definición. Es como el aceite del coche, se te queda. Tiene un cine que se incrusta y que hace que tú lo vayas dando vueltas. Y a lo mejor si fuera, como tú bien mencionabas, un metraje más largo, quizá podría perder su efecto y podría perder esa capacidad de embelesarte o de hacerte, porque siempre quieren más. Yo creo que él sabe, como el buen cocinero, que no tiene que dejar totalmente saciado al público. Pues nada, vámonos con el siglo XXI. ¿Qué podemos destacar para empezar el siglo? Antonio. Bueno, pues antes de acabar el siglo, bueno, en esa franja está Existence. Sí, del 99, ¿no? Exactamente, que creo que es una película muy interesante porque se puede también introducir en esa dinámica que inauguró Matrix de mundos alternativos. Además, la película, y esto es curioso, con mayor presupuesto de toda su filmografía, que puede llamar la atención, porque tampoco es que tenga una factura técnica tan bestia y después, bueno, contó con actores que eran estrellas del circuito, pero sigue explotando el tema de los insectos, de los organismos, de la conexión a otras realidades, y es una película interesante y que se puede leer a muchas luces distintas. Está Jude Law interpretando al protagonista y creo que esta, digamos que sería la última película esencialmente cronenbergiana, vamos a decirlo así, que vamos a ver hasta mucho tiempo después. Quizá precisamente hasta Crímenes del Futuro. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, saltamos al siglo XXI. ¿Qué destacamos? Ya hemos hablado de Crímenes del Futuro. ¿Qué destacamos del comienzo del siglo? ¿Por qué, Antonio, por qué dices que digamos que como que se pierde un poco ese Cronenberg hasta Crímenes del Futuro? Después rueda Spider con Ralph Fiennes, una película muy psicológica de una persona que quiere omitir sus traumas y convierte la realidad a otra cosa. En ese sentido, vuelvo a decir que hay una influencia de David Lynch importante, pero claro, ya no están tan presentes estas inquietudes que él tenía en su cine anterior y que están relacionadas con el terror, la sci-fi y la propuesta de mundos alternativos al nuestro. Sin embargo, a partir de Spider, que ya se desarrolla en nuestro mundo y sin reglas nuevas, digamos, pues está unos años sin rodar y después dirige una historia de violencia con Viggo Mortensen en 2005. Y aquí yo sí veo que hay un corte radical. Radical porque esta película la podría haber rodado, y se me entienda, los hermanos Coen, o la podría haber rodado, por ejemplo, Brian De Palma, y hubiera sido parecida hasta cierto punto. Ya no están los elementos que veíamos, ¿no? Como el tema de la filosofía de la nueva carne, el tema de la duplicidad, de la evolución del cuerpo, los entornos tecnificados. Eso se pierde, se abandona y se abraza una temática absolutamente realista. Un género de gángsteres, como ya os digo, podría haber rodado otro director. Sin embargo, ahí se ve que el pulso es extraordinario y que la técnica de rodaje es muy buena. Y además ahí se encuentra con Viggo Mortensen, que consecutivamente
hará varias películas Sí. de Cronenberg como protagonista. Una historia de violencia, Promesas del Este, Un método peligroso. Bueno, y ahora en 2022, pues la que hemos citado ya, Crímenes del futuro. Marcos, ¿qué crees tú que significó Viggo Mortensen en la carrera de Yo Cronenberg? creo que es crucial. Es crucial, además, ellos dos tienen un feeling muy fuerte mutuamente. Y aquí hay una cosa curiosa que, siendo tan diferentes, pero tan laureados y tan aclamados como son dos cineastas como Woody Allen y David Cronenberg, los actores que más han trabajado con ellos inciden en que no son especialmente de entrometerse. Y me explico. Es decir, Cronenberg no es una persona que dé excesiva indicación a Viggo Mortensen porque confía mucho en él. Y creo que también es un reflejo de inteligencia de no querer marcar tu personalidad cuando alguien hace bien su trabajo. Es decir, él comentó que en una historia de violencia, en Promesa del Este, las indicaciones que le dio son mínimas. Incluso cuando hizo Un método peligroso, su investigación sobre Freud, le recomienda alguna lectura, pero a partir de ahí él le dice, coge tú tu camino, tú eres un gran actor y tú sabes qué es lo que tendrás que hacer, ¿no? Y yo creo que Cronenberg y él tiene de primer momento una relación muy, muy positiva y para mí es un actor crucial y que también nos marca esa diferencia de, como tú dices, el Cronenberg que abre las puertas del siglo XXI, que es un poco más serio, quizás se aleje de esa serie B, como estaba mencionando Antonio. Y aquí también yo creo que influye mucho que está trabajando sobre el tema de un cómic, ¿no? Y aquí yo voy a destacar que, gustándome mucho el cómic del que se basa, el de John Wagner, y Vince Clock, a mí me gusta más la película incluso. Me parece más potente. Creo que descubre una cosa nuevamente, lo que tú mencionabas de los aciertos de casting. Usa a Ed Harris con un personaje muy inquietante, que luego Ed Harris ha repetido muchas otras veces, incluso en la serie de Westworld. Esa presencia que aparentemente no hace nada, pero genera muchísimo mal aura a su alrededor cada vez que está. Que hubiera podido ser, como decía Antonio, una cosa de los hermanos Coen. Y María Bello, que igual que le ocurre a Débora Cara Unger o a Rosanna Arquette, que son actrices que me gustan mucho, pero yo creo que muchas veces están desaprovechadas y él le saca un jugo increíble. Yo creo que María Bello nunca ha hecho un trabajo como en Historia de violencia, que además es una obra muy western, es una película del oeste en muchas circunstancias. Es un Cronenberg atípico. Sí que es verdad que si yo viera esta película por primera vez y no me dijera ahí el director, quizá no diría Cronenberg, puede que incluso me decantara por los hermanos Coen. Pero está muy, muy bien hecha. Yo le tengo mucho aprecio a esta peli, aunque no se la recomendaría a un oyente para entender lo que es Cronenberg. Y ojo que coge a Viggo Mortensen, que venía de ser Aragorn en la trilogía del Señor de los Anillos, lo baja del pedestal de mármol y lo convierte en una máquina de picar carne interesante, ¿eh? Y eso habla muy bien también del actor, que se preste a ese cambio de registro. Y es que Viggo Mortensen es un actorazo, ¿eh? Es un actor que te puede hacer una superproducción estelar, pero también te puede hacer arte y ensayo independiente, te puede hacer cualquier cosa. Y es un tío con una sensibilidad muy especial. Es un tío que además pinta, compone. Paradójicamente le encanta el fútbol. Que esto San Lorenzo no de Almagro, creo que es exactamente. el equipo. O sea, que estamos hablando de un intelectual en toda su faceta. Sí. Que empasta muy bien con Cronenberg. Entonces yo creo que por ahí viene esa simpatía mutua que se tiene y esa forma de trabajar, ¿no? Que tan natural. Bueno, y de anterior a entre una historia de violencia y esta última que citamos al principio, Crímenes del futuro, ¿qué película destacaríais vosotros de lo último de Cronenberg antes de Crímenes del futuro? A mí me gustaría destacar Promesas del Este, porque aquí sí que se da una combinación curiosa. Lo que decía Antonio, y era muy correcto, de que una historia de violencia no es una peli Made in Cronenberg. Promesas del Este sería esta nueva etapa quizá más estilizada / comercial incluso, en un sentido positivo, no negativo del adjetivo, pero mantiene sus obsesiones. Y aquí además lo logra repitiendo con Viggo Mortensen y consiguiendo una actriz que tampoco me parece casualidad, ha sido una de las más importantes para David Lean, estoy pensando en Mulholland Drive, que es Naomi Watts, que deja un personaje memorable, que es esa comadrona en un Londres donde aparentemente todo es muy civilizado, pero la mafia rusa está haciendo lo que le da la gana con el tráfico de personas, el tráfico de mujeres. Y es un personaje que a mí me gusta mucho porque el único reproche, entre comillas, que yo le puedo hacer a Cronenberg es que no te deja un descansillo en su argumento. Sus personajes están muy deshumanizados o planteados en una distopía. Y este es un personaje muy luminoso, pero muy creíble
y yo creo que me extraña encontrarme una personalidad así en su cine y sin embargo que encaje también. Y donde Viggo Mortensen hace un mafioso ruso muy, muy creíble, que creo que ha influenciado incluso a Nasdrovia, la serie esta de Movistar, en la estética, pero también, y lo compararía al Al Pacino que hace Atrapado por su pasado, se aleja del gángster clásico. No es James Cagney, no es Robert De Niro, que son personajes que a mí me gustan mucho, pero si no conocemos son hiperbólicos, o el Al Pacino del Precio del Poder. Y aquí, sin embargo, gente súper tranquila, que sin embargo te transmite que puedes encadenar la violencia en cualquier... Y que además es una violencia real. No como a lo mejor una violencia que me gusta mucho la de Tarantino porque es comiquera. No me suele afectar una pelea de Quentin Tarantino, la disfruto. Pero en Promesas del Este o en Atrapado por su pasado de Brian De Palma, estás con dos personas súper tranquilas que se puede estar tomando un café contigo, pero sabes que si a alguien le toca, puedes levantarse y abrirle la cabeza sin ningún problema. Y Viggo Mortensen transmite eso por los tatuajes. Estuvo una temporada en Rusia, también en la zona de Ucrania, en otros países del este, simplemente para observar. Y observó a gente en bares, a antiguos combatientes, para transmitir eso. Pues gente que tú de alguna manera los puedes ver de traje, o como él es un chofer aparentemente de un alto cargo, pero que es gente que sin verle dar un disparo te transmite que puede desencadenar una violencia atroz si la cosa es necesaria. A mí es una película que me fascina totalmente. Antonio, ¿y tú del último Cronenberg? Sí, es que a mí también me gusta mucho Promesas del Este. Y ya lo digo, Viggo Mortensen además es que aporta un físico espectacular en esta película. También creo que hay una de las secuencias más importantes de la primera década del siglo XXI, que es esa lucha descarnada en la sauna. O sea, me parece que coger a una estrella de Hollywood, y Mortensen ya lo era, y ponerlo desnudo a luchar de esa forma en una sauna contra dos, transmitiendo esa vulnerabilidad, esa desnudez, eso me parece extraordinario. Tanto en el planteamiento de escritura de guión como en la ejecución del actor. Y es una maravilla. Después ya, Un método peligroso me parece que es una peli más fría, académicamente notable, pero con la que yo no llegué a empatizar. Y A Map to a Stars, protagonizada, o Cosmópolis, por Robert Pattinson, que también fue un fetiche de También Cronenberg. ha repetido con Cronenberg. Exactamente. Sí. Son películas que entreven una vuelta a su estilo original, que ha confirmado con Crímenes del Futuro, ¿no? Por introducir de nuevo atmósferas impropias, malsanas, que nos llevan a espacios más allá de lo cotidiano, donde lo extraño no ataca desde diversos puntos. Y ojo, Cosmópolis me parece que está muy infravalorada. Entonces, si me dices de este Cronenberg último antes de Crímenes del Futuro, yo creo que objetivamente la mejor película es Promesas del Este, pero Cosmópolis ha sido tan maltratada que quizás la voy a reivindicar aquí, desde este espacio. Bueno, vamos a ver. Os dije antes que os iba a preguntar cuál era vuestra película favorita. Si con Antonio más o menos nos ha quedado claro que es Videodrome, sí. Pues ¿cuál sería la segunda, Antonio? Pues mira, te voy a confesar que La Mosca. La Mosca, porque la he estudiado en profundidad, o sea, a nivel académico ha sido una peli que he trabajado muchísimo, y además la vi muy joven también, en la época de Videoclub, y fue la película con la que descubrí a David Cronenberg. Entonces, pues nada más que por eso creo que debe ocupar el segundo lugar. Y Marco nos ha dicho que Crash sería su segunda opción. ¿Cuál es la primera? La primera sería precisamente Promesas del Este, donde yo creo que Cronenberg aúna esas dos etapas de su vida que hemos visto, y además creo que encuentra una pareja ganadora de cartas, que es Viggo Mortensen y Naomi Watts juntos. Que además es una historia muy romántica y muy atípica, o sea, no es es una historia muy intensa de dos personas, pero yo creo que le dio la definición, es como dos barcos que de repente se cruzan en la noche. Y esos son esos dos personajes, y no es precisamente una historia de amor comercial que podríamos ver. Y es una peli muy, muy a reivindicar, y que yo creo que ahí sí que podría recomendársela a alguien y decirle sí tiene la esencia de Cronenberg. Bueno, y estamos hablando de un cineasta que en marzo cumple 80 años
que ¿hay algo, sabéis de algún proyecto que tenga por ahí, que haya comentado algo después de la de este año? O... Sé que va a rodar otra película. Y sí, o sea, está en ello. Y fíjate que yo creía que Crímenes del Futuro podría ser como una especie de broche de oro. Claro, como tenía lo del 70 y ahora 2022 como un cierre de... como una historia circular, ¿no? Sí. Broche y fuera. Pero no, el hombre tiene la inquietud de seguir trabajando y está inmerso en otro proyecto. Creo que incluso en este impasse va a lanzar un corto con su hija, que también es directora de cine. Entonces, pues el tío está activo y ¿qué quieres que te diga? Yo, Encantado. Una persona de 80 años claro. que tiene esta lucidez mental, pues hay que aprovecharla como sea. Hay que aprovecharlo, desde luego, y espero que dure mucho. Ojalá. Bueno, Marco, siempre solemos hacer al final de estas tertulias o de los extras y demás que hacemos contigo una pequeña bibliografía o para saber más del personaje del que hablamos. ¿Qué nos podéis recomendar? Bueno, yo creo que como siempre Ediciones Cátedra tiene unos pequeños tomitos grises sobre directores que están muy bien, y en el caso de Cronenberg es de Jorge Gorostiza y Ana Pérez, y es un libro que está muy bien. El único problema es que no sé si lo habrán actualizado, faltarán algunas de las pelis que hemos mencionado porque, como ha dicho Antonio, él ha seguido al pie del cañón, pero está muy bien para conocer sobre todo su primera etapa. Un libro imprescindible es David Cronenberg por David Cronenberg, y ahora con el tema del aniversario de Crash, pues Cinemanía, dirigido por este tipo de revistas, le han dedicado varios artículos muy interesantes. Y quizá incluso preguntarle al propio David Cronenberg y ver la muerte de David Cronenberg que la hizo en 2021, y a un corto con una reflexión de muchas cosas y de los temas que lo obsesionan. Antonio, ¿tú tienes por ahí algo que hayas leído sobre Cronenberg o que nos puedas recomendar? O... Pues mira, yo voy a recomendar un artículo que escribí yo, precisamente. Perfecto, me parece y que genial. está online y se puede bajar a 2 golpes de clic, y que básicamente sería una comparación entre La Mosca de George Langeland y de David Cronenberg, ahondando en todas las diferencias, todas las pulsiones que como artista tuvo bien introducir en el texto cinematográfico. Y quien le guste el tema de la reescritura, adaptaciones y sobre todo el tema de La Mosca, pues creo que va a ser una lectura agradable. Así ¿Y dónde se puede conseguir leer pues ese mira, artículo? si metéis en Dialnet La Mosca, George Langeland y Antonio Míguez, os sale ya el artículo directamente. ¿Y lo tienes también subido, Antonio, en Academia Edu? Creo, si me lo han subido a ellos automáticamente puede ser, pero yo no lo he subido, ¿sabes? Pero en Dialnet está en Dialnet lo podéis conseguir perfectamente. Y desde la revista también, que se llama Trasvase entre literatura y cine. Perfecto, pues ahí quedan esas recomendaciones. Y bueno, vamos a terminar este monográfico que creo que ha quedado muy, muy completo. Y estoy seguro de que hay gente que habrá visto películas de Cronenberg y con lo que habéis contado va a querer ver más. Habrá gente que no haya visto nunca nada porque películas hay miles y les seguro que les ha entrado el gusanillo de ver películas de Cronenberg. Y en mi caso, además, deciros que hay películas de Cronenberg que ya había visto y que me han entrado muchas ganas de volver a ver después de todo lo que nos habéis contado. Pues... Marcos, Antonio, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Creo que hemos pasado un rato muy ameno y además con mucho contenido para nuestros oyentes. Marcos, nos veremos y nos escucharemos muy prontito, seguro. Por supuesto, muchísimas gracias como siempre, y cuando aquí encantado de estar con vosotros siempre. Y Antonio, lo mismo te digo, seguro que pronto estás aquí de nuevo hablando de otros temas interesantes. Muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Una charla entre amigos, ¿qué más se puede pedir? Pues un abrazo a los dos. Un abrazo. Muy bien. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada.
Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.